Hermanos, este es un pequeño sermón acerca del fruto del Espíritu. De acuerdo con la carta de Pablo a los Gálatas, el cristiano es un agricultor espiritual que está sujeto no a las leyes de la naturaleza, sino a las leyes espirituales. Esas leyes espirituales establecen que el cristiano solamente tiene dos campos en los cuales sembrar: el campo de la carne y el campo del espíritu. El campo de la carne produce pecado, pero el campo del espíritu produce cristianos que abundan y florecen en la vida. Gálatas 6, versículo 22, dice: mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que en esta ocasión consideraremos el fruto de la bondad. Y las preguntas a contestar son: ¿cómo podemos cultivar nosotros la bondad de nuestra vida? ¿Qué cosas podemos hacer para producir tan necesario fruto? En la última ocasión, el último sermón, vimos la diferencia entre la benignidad y la bondad. Estos dos, aunque tienen su raíz en una palabra principal, que es la palabra bien, o sea, hacer bien, o la palabra bueno, que algo es bueno, tiene connotaciones diferentes. Dijimos que la benignidad es la relación hacia otras personas en términos de su trato, y podíamos entonces intercambiarlo con las palabras amabilidad, gentileza. Pero la bondad tiene que ver con realizar acciones de bienestar o de rectitud. La bondad entonces también la encontramos en palabras como misericordia, generosidad o justicia. Y la bondad es la naturaleza del Señor. Esto lo dice el hombre rico. Mateo 18:18 dice: Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? O sea, ¿por qué me llamas bondadoso? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Salmo 119:68. El salmista le dice: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Es un atributo que también se nos ordena alabar. Salmo 145:17. Proclamarán la memoria de su inmensa bondad y cantarán su justicia. Muchas de las dudas de los hombres respecto a la existencia de Dios son debido a la falta de bondad que se encuentra en el mundo. Vivimos en un mundo despiadado. Existe gente aprovechándose una de la otra, asesinos, violadores, asaltantes. Así que no es muy difícil encontrar la falta de bondad en el mundo. No es difícil encontrar la falta de bondad en el mundo. Y no es difícil encontrar la falta de bondad incluso dentro de nosotros. Nos falta más bondad de la que pensamos. Y es una vergüenza para nosotros que hombres incrédulos tengan mayor popularidad de hombres bondadosos que cristianos. Consideremos a la que se le dice Madre Teresa de Calcuta, una católica y popularmente conocida por una vida entregada a los pobres. O el liberal Martin Luther King, conocido por la lucha a los derechos de los negros. O Gandhi, que ni siquiera está relacionado con el cristianismo por su lucha a favor de la justicia en India. Yo no estoy diciendo ni siquiera que estos hombres hayan hecho lo que realmente se dice que hicieron. Ni mucho menos les estoy diciendo que hay que imitarlos. Lo que les digo es que sus nombres en el mundo suelen ser sinónimos de bondad, generosidad y misericordia. ¿Cuántos nombres de cristianos son sinónimos de bondad, generosidad y misericordia? Considerando realmente quiénes eran ellos, no podemos decir que poseyeran una verdadera bondad, una verdadera generosidad, una verdadera misericordia. Eso, decir que ellos realmente ejercían eso está mal, porque debemos reconocer que la bondad es un fruto del Espíritu y que no puede ser producida verdaderamente si no tienen el Espíritu. Sin embargo, eso no significa
que ellos deberían ser más populares en ese sentido. Así que debemos ser nosotros conocidos por nuestra bondad. En todo caso, es una falta al Señor que da el fruto y que da la virtud. Así que, para cultivar la bondad, permítame darle 5 consejos prácticos. En primer lugar, no seas indiferente ante la necesidad humana. Todos somos necesitados, todos necesitan. El Señor dice que los pobres siempre los tendremos entre nosotros, pero la palabra, recordemos que sus palabras dicen, a ellos siempre podréis ayudarles cuando queráis, pero a mí no me vais a tener. La invitación es ayudarles, ¿no? Pero no sobre el Señor. Desde ya nuestro Señor Jesucristo no nos permite desentendernos del necesitado, sino que fue un mandamiento específico para un grupo específico, en un tiempo específico. El canalla de Judas se molestó cuando una mujer derramó un vaso de alabastro de nardo caro sobre él, sobre su cabeza. Judas, en una supuesta compasión y en un supuesto acto de bondad hacia los pobres, dijo que eso no estaba bien, que no estaba bien derramar un frasco de alabastro sobre la cabeza de nuestro Señor, que ese frasco de alabastro hubiera sido mejor venderlo y dar el dinero a los pobres. Así que el canalla de Judas simplemente disfrazó sus verdaderas intenciones de bondad. Y Jesús dice, a ellos podrán ayudarlos cuando deseen. Y por si acaso, ese cuando quieran no es sinónimo de cuando se les dé la gana. Es decir, que todo el tiempo tenemos la obligación y que nuestros deseos se deben alimentar con la voluntad del Señor. Consideremos la historia del buen samaritano. Y esta parábola es la mejor expresión de esto. Un hombre malherido por 2 ladrones queda tendido en el camino, casi muerto. Uno después del otro pasan hombres religiosos, hombres conocidos por su espiritualidad. Vean, eran populares por su espiritualidad. Era un levita, eran ambos religiosos, ¿no? Populares por su conocimiento de la palabra, pero ignoraron a este hombre. Pero un samaritano, un enemigo ancestral del judío, lo recoge, lo cura y lo coloca en una enfermería y paga para que lo terminen de curar. 2 judíos connacionales del moribundo y un samaritano enemigo del moribundo como ejemplos. Y termina de contar la parábola a nuestro Señor Jesucristo y les pregunta, ¿quién de estos 3, parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Esa fue la pregunta que le hizo a sus discípulos. ¿Quién de ellos creen que fue el prójimo? El hombre al quien estaba contando la historia le respondió, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Quién tuvo misericordia? El samaritano. El que no fue indiferente a la necesidad humana. Y el Señor nos dice, vayan y hagan ustedes lo mismo. Y si se ponen a pensar bien, no hacerlo es ser hipócrita. Acompáñenme a 1 Juan 3:17. Primera de Juan 3:17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué está diciendo aquí Juan? No sean hipócritas. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y vean el ejemplo del samaritano, del samaritano. El samaritano no le dio una limosna, no se buscó en la bolsa y le tiró una moneda. ¿Qué hizo el samaritano? Lo recoge y lo lleva. ¿Conocía el samaritano al judío? No lo conocía. No lo conocía. Ni tampoco fue una ayuda de un momento. Dijo, lo voy a poner acá y que lo cuiden y voy a regresar y voy a pagar. Y déjenme especular un poco acerca de la historia. Pero en este momento no existen los teléfonos celulares. Y yo sé que ustedes ya saben, ¿no? O sea, me refiero a que terminó de curarlo y no le dijo, mira, vamos a cambiar teléfonos y nos mantenemos en contacto. Me refiero a que él lo ayuda y nunca más lo vuelve a ver. No lo conoció, no le preguntó su nombre, porque es indiferente que le haya preguntado su nombre. No viene para el propósito de la parábola de Jesucristo. Era alguien que simplemente no conocía. En segundo lugar, para cultivar la virtud de la bondad, utiliza tus propias dificultades. Utiliza tus propias dificultades. Acompáñeme a 2 de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 1 en adelante dice, bendito sea, versículo 3, pero bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros fuimos consolados por Dios. Porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Dice el apóstol Pablo, bendito sea el Padre y Señor Jesucristo, pero bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. ¿Sí? Invoca al Padre de misericordias para decirles, nosotros tuvimos misericordia del Señor, nosotros tuvimos consolación del Señor para hacer consolación de ustedes. El apóstol Pablo bendice al Señor porque ha consolado su corazón. El apóstol Pablo reconoce que ha tenido dificultades y tribulaciones, pero que el Señor ha sido su consuelo. El apóstol Pablo ha recibido la bondad de Dios, pero según él mismo, esto tiene un propósito por lo menos, y ese propósito es para que él pueda servir de consolación a los que también necesitan. Pablo sentencia que la razón por la cual fueron consolados es para consolar. La razón por la cual fueron salvados es para salvar a otros. Su propia experiencia le permite ser compasivo con otros. Un corazón malicioso deja a alguien sufrir por el simple hecho de que esa persona también sufrió. Hay personas que se amargan y dicen, si yo sufrí,
que sufra también. Un padre malo hace que su hijo sufra por el simple hecho que él de niño también sufrió. Y no estamos hablando definitivamente aquí de lecciones, ¿no? El padre que dice, yo recibí esta lección, vamos a dar esta lección. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un padre. Bueno, en este caso, un padre, por ejemplo, que pone tareas domésticas a su hijo porque él mismo recibió tareas domésticas, no sería algo malo. No lo está haciendo por sufrir, lo está educando, por ejemplo. Aquí hablamos de malos padres que ven a sus hijos en la miseria y la infelicidad y son indiferentes porque ellos también lo fueron de pequeños. Y lo siguen siendo, si no, no fueran así. Pero el cristiano entiende que si alguna vez ha sido miserable o si alguna vez ha sufrido, él puede ser la diferencia para que otro no pase por las mismas calamidades o que pueda sobrellevarlas de mejor manera. Permítanme. Entre los maestros, creo que ya les he contado que yo soy maestro de educación primaria, ¿verdad? Entre los maestros tenemos un dicho. Sé el maestro que tú necesitaste. Ese es el dicho. Sé el maestro que tú necesitaste. Bueno, apliquémoslo acá, ¿no? Sé el cristiano que tú necesitaste. Recuerden que hablo de bondad, no de resentimiento. Porque hasta eso lo podemos hacer con resentimiento. Yo voy a ayudar porque aquí nadie ayuda a nadie. Yo lo voy a hacer. Eso no está bien. Eso no es bondad, eso es resentimiento. Hablo de un cristiano que sabe que si sufrió puede ayudar a alguien más en la misma situación. Y digo misma situación. Vean que digo situación porque es a propósito, en la misma situación. Todos los cristianos podemos ayudar a cualquiera sin necesariamente haber experimentado el mismo dolor. Yo no he recibido tal dolor, pero yo puedo ayudar a otro cristiano que está en el mismo dolor. O bueno, a cualquier persona, no necesariamente un cristiano. Así que, así de esa manera, nuestra ayuda viene no de nosotros, sino del Señor. Las fuerzas, la bondad viene del Señor y no de nosotros. Eso nos da la solvencia. Así que un soltero puede dar consejos a un matrimonio, una mujer puede dar consejos a un hombre sobre masculinidad, o un hijo puede dar un consejo a un padre sobre paternidad. No hay problema. Lo repito, el Señor da la autoridad, no soy yo. Y como el Señor da la autoridad, un soltero le puede dar consejo a un matrimonio en base a la palabra, una mujer puede darle un consejo a un hombre sobre masculinidad y un hijo puede darle un consejo a un padre sobre paternidad, porque nuestra autoridad no viene de nosotros ni de nuestra experiencia, sino viene de la palabra de Dios, respaldada y garantizada por el Espíritu Santo. No obstante, también es cierto que mucha sabiduría a la hora de apoyar, de ayudar o mostrar bondad viene de un corazón que ha sufrido lo mismo. Y esto lo vemos en el apóstol Pablo. Él no solamente dice que fue salvado y ahora puede consolar a cualquiera. Literalmente él dice que casi se muere. Acompáñenme al versículo 8 al 11. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que aún perdimos la esperanza de conservar nuestra vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El asunto aquí es que Pablo no está hablando del sufrimiento en general. No dice Pablo, yo he sufrido y les puedo ayudar a ustedes que sufrieron.
No, Pablo está diciendo, yo literalmente casi pierdo la vida, y no está hablando de una metáfora, ni está hablando en términos puramente espirituales. Si él puede consolar a alguien en cuanto a salvación, es porque él fue salvado de la muerte física. Este pasaje no dice a ciencia cierta qué pasó, pero en 2 Corintios, capítulo 11, o sea, un poco después, por lo menos 10 capítulos después, en el versículo 25 y 26, él sugiere que pudieron haber sido por lo menos dos razones por las cuales casi pierde la vida. Él sugiere que pudo haber muerto por un naufragio o por una persecución muy fuerte. Yo me inclino a creer que fue por el naufragio. Porque Pablo, de alguna manera, estaba acostumbrado a sufrir persecución. Pero el naufragio es una experiencia más horrible. Yo sé que aquí nadie ha naufragado, pero si nos da miedo hasta ahogarnos con nuestra saliva. O no sé si han ido al mar cuando está picado y rompe las olas. El mar es grande. Uno mira al mar y no estamos ni cerca de ver 1 kilómetro adentro. Estoy convencido que la experiencia de Pablo fue la muerte del naufragio. Es una experiencia horrible, tal como lo narra Lucas en un naufragio después, que tuvieron muchos años después, en Hechos capítulo 27. Entonces, Pablo lo que está diciendo acá es que sus propias experiencias son buenos terrenos para cultivar la bondad. Todos debemos ser capaces de ser bondadosos con otros porque tenemos la palabra de Dios y porque tenemos su espíritu y porque hemos sufrido. Pero Dios nos da una oportunidad más especial en ser bondadosos en aquello que nosotros recibimos la bondad del Señor. Y ninguno tiene que esperar a que su prueba sea 100% calamitosa. Porque a veces pueden ser pruebas de toda la vida. Ninguno de nosotros tiene que esperar a que su prueba haya terminado por completo, para entonces poder ayudar. Uno puede ayudar en medio de la prueba, cuando aún no se ha acabado. Así que el tiempo de empezar a consolar a otros siempre es hoy. Y si mañana se lo preguntan cuándo es el tiempo, vuelvan a decírselo, es hoy. Para cultivar la bondad, aprovechen sus pruebas. En tercer lugar, restituyan al agraviado. Restituyan al agraviado. Isaías capítulo 1, versículo 17. Acompáñenme. La tercera forma en que podemos cultivar la bondad es restituir al agraviado. Isaías 1:17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. El mandamiento del texto es como inicia: aprended a hacer el bien, o sea, aprender a ser bondadoso. Ese es el texto. Pero si se dan cuenta, tiene 3 submandamientos. Esto quiere decir que son 3 razones en las cuales vamos a aprender a hacer el bien. Esto lo dice el Señor, yo creo que para que Israel no le dijera a Dios que era ambiguo. Señor, ¿cómo hacía hacer el bien? El profeta especifica en qué sentido Dios quiere de ellos que aprendan a hacer el bien. Restituir al agraviado. ¿Qué quiere decir restituir al agraviado? Muchas cosas. Págale al que le debes. Y esto contrasta con la virtud anterior, porque yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando hablamos de la benignidad, una de las acciones que debemos hacer para cultivar la benignidad, de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, es no cobres si te deben. Literalmente lo que dice el pasaje de Lucas. Y ahora la bondad dice, paga si tú le debes a alguien.
O sea, si nosotros le debemos a alguien, hermano, cultive el fruto de la benignidad y no me cobre. No. En todo caso, le diría al otro, no, bueno, usted cultive también el de la bondad y págueme. Ambos van de la mano. Restituir al agraviado significa pagarle lo que le debemos, reponer lo que quitamos, reparar lo que dañamos, arreglar lo que descompusimos, devolver lo que rompimos. Restituir es justicia y la justicia es bondad. Ser bondadoso es hacer el bien y hacer el bien es obrar rectamente. Aunque nos perjudique, debemos ser justos. Esto incluye a veces arrepentirnos delante de los hombres, pedir perdón, devolver, reponer, reparar, curar. Vemos que la virtud de la bondad tiene tanto que ver con el querer dar como con el querer hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Si tomamos del bien del Señor, debemos decir muchas veces, te pido perdón delante del Señor, obré mal, tenía malas intenciones, me comporté como un incrédulo. Los jueces, en este pasaje, los jueces son los que principalmente reciben este mandamiento. O sea, Isaías le está hablando a los jueces de Israel. Pero si nosotros, si consideren esto, si nosotros como cristianos hemos de juzgar la tierra, como dice 1 Corintios capítulo 6, debemos ser justos desde ya en la tierra. Nuestro Señor también es un hombre de rectitud. Él juzga a los hombres y les da como corresponde. Nuestro Señor Jesucristo es un juez justo. A los pecadores les da juicio. O sea, a todos les da juicio, porque todos somos pecadores. Pero a los que ama, a nosotros, Él recibe nuestro juicio para darnos libertad. Todo eso sin violar su propia regla de bien. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En cuarto lugar, para sembrar y cosechar el fruto de la bondad, cuiden a los huérfanos y a las viudas. Isaías 1:17. Acompáñeme a Isaías 1:17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Aquí dice, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Esas palabras principalmente dijimos que estaban dirigidas a las autoridades que en sus juicios solían beneficiar a la gente pudiente sobre los huérfanos y sobre las viudas. En lugar de defender a los huérfanos y a las viudas, beneficiaban a aquellos que tenían mayor capacidad de pagarle a los jueces. Así que Dios les recuerda que como jueces debían hacer justicia y no beneficiar a nadie uno sobre el otro. Es muy probable que entre nosotros no haya ningún juez. Bueno, hasta donde yo sé no hay ningún juez acá. Pero la defensa del huérfano y de la viuda es tan importante en ese tiempo como lo es hoy. El cuidado del huérfano y la viuda está ligado en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no tiene que ver con los jueces. En el Nuevo Testamento el cuidado del huérfano y de la viuda tienen que ver con el verdadero cristianismo, con el cristianismo básico. ¿Qué dice Santiago al respecto? La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. 2 puntos. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Si nuestra sociedad tiene huérfanos y viudas, la pregunta es, ¿a quiénes están visitando? Revisemos nuestra agenda, nuestro calendario de actividades.
¿Cuántos huérfanos y viudas han visitado en los últimos días? Este año. ¿Cuáles son los nombres de los huérfanos y las viudas a los que atienden? ¿Cómo se llaman? Miren, para ser pastor se requiere un llamado especial. No todos los hombres pueden ser pastores. Para casarse se requiere un llamado especial también. No todos están llamados a contraer matrimonio. Para ser misionero se requiere un llamado especial. No todos están llamados a ir al campo misionero. Pero para atender al huérfano y a la viuda no se requiere ningún llamado especial. Atender a estos dos grupos no es un cristianismo radical. Hay quienes que entregan su vida por los huérfanos y van todos los días a los orfanatos y a las viudas y las visitan. Y uno dice, ese es un cristianismo radical. Ese no es un cristianismo radical. De acuerdo con Santiago, este es un cristianismo básico, primaria. Esto no es para ser super cristianos, super espirituales. Esto es cristianismo elemental, cristianismo para principiantes. Porque dice Santiago, la religión pura y sin mancha es hacer esto. Hay una oración que yo tengo, abriéndoles un poco mi corazón, hay una oración que yo tengo y es que esta iglesia entienda la importancia de atender al huérfano, especialmente en su adopción. Es indignante que a noviembre de 2023 el Consejo Nacional de Adopciones contabilice 325 niños a la espera de una familia. No es necesario que les diga que es por el proceso, no es por el proceso, es por falta de familias disponibles. En un país donde se contabilizan también millones de cristianos, esa cifra simplemente pone de manifiesto que nuestra religión, nuestro cristianismo es impuro y sí tiene muchas manchas. Manchas de pecado, ¿no? Espero que tomen en serio la virtud de la compasión. Espero que se tomen en serio la virtud de la bondad, especialmente en este punto. Espero en Dios que ustedes tomen la resolución real de cuidar a un huérfano. Jesucristo nos vio huérfanos y por su muerte y resurrección nos hizo hijos suyos. Nosotros hemos sido adoptados. Nosotros no nacimos siendo sus hijos. Acompáñeme a Gálatas capítulo 6, versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción de Dios. Pero la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones, a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Si nosotros hemos sido hijos por adopción, ¿con qué cara llegaremos al cielo, hermanos? Excusándonos que nunca hicimos nada por algún huérfano. Por eso ser bondadoso implica reconocer nuestra situación para que nosotros podamos obrar de la misma manera en la tierra. Si usted ha sido adoptado, debería haber por lo menos algunas señales de ese mismo cuidado hacia otros. Solo el que no se ha dado cuenta que lo que ha recibido es incapaz de tener compasión por ellos. De la misma manera, el Señor ha sido esposo para nosotros y ha jurado sobre sí mismo que nos presentará en el tiempo final como una esposa ataviada sin mancha ni pecado, preparada para las bodas del Cordero.
O sea, nosotros éramos viudas. Hoy ya no, la iglesia ya no está desamparada porque tiene un esposo que no se muere, un esposo que responde por ella. Esto es el misterio del matrimonio celestial. Si nosotros éramos viudas espirituales, ¿con qué cara llegaremos al cielo excusándonos que nunca hicimos nada por ninguna viuda en ningún lugar? En quinto lugar, para cultivar el fruto de la bondad, den más allá de sus fuerzas. Den más allá de sus fuerzas. Y yo quiero recordar que todo esto lo estamos tomando de la Biblia. Yo lo que estoy haciendo es buscar en la Biblia qué se dice acerca de la bondad y yo lo pongo acá y lo explico. Yo no me estoy inventando nada, ¿no? No me estoy inventando cómo ser bondadoso. Como no lo hice con el amor, ni con la paz, ni paciencia, ni benignidad. Y esto literalmente lo dice la Biblia. Den más allá de sus fuerzas. Yo estoy tan sorprendido como ustedes. Y lo he estado a través de todos los sermones. Vivir el cristianismo esencial, como lo plantea la palabra, es difícil. Es difícil. La propuesta de una vida para Dios es algo que va contra la razón. La propuesta de vivir para Dios es algo que va en contra del sentido común. Para cultivar la bondad, den más de lo que el sentido común les dice. La prudencia les dice, vamos a dar esto. Pero la palabra dice, vamos a dar más que esto. Segunda de Corintios capítulo 8, hermanos. Segunda de Corintios 8 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fuereis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Los corintios, nosotros decimos la carta a los corintios o el libro de Corintios. Corintios es un gentilicio para referirse a ciertas personas de una región, de la región de Corinto, de la ciudad de Corinto, que estaba en la región, en la provincia de Acaya, así se llamaba la provincia. Estos de Acaya tuvieron oportunidad para ofrendar, tener una ofrenda especial ante la necesidad de los cristianos de Macedonia. Macedonia estaba al norte de Acaya, era otra provincia de Roma. De acuerdo con el testimonio de Pablo, ellos abundaron en generosidad por su profunda pobreza. Se hicieron pobres para dar. Pablo asume con esto las siguientes palabras y dice, ustedes dieron más allá de sus fuerzas. Posteriormente, Pablo dice que ese es precisamente el testimonio de Cristo. Él dio de toda su riqueza para tomar nuestra pobreza. Dio su vida para recibir nuestra muerte. Nos dio su recompensa para recibir nuestro castigo. Así los de Acaya recibieron la riqueza, así los de Macedonia recibieron la riqueza, haciéndose los de Acaya pobres. Y Pablo dice, esto les conviene
¿A quién les conviene? Les conviene a ustedes. ¿Qué les conviene? Dar, así, de esa manera. Esa forma de dar asegura en ellos la virtud y la bendición de la compasión. Esto está en contra de la intuición, porque al cristiano común, el cristiano común da lo que le sobra. Hace sus pagos, cumple sus compromisos, aparta para sus gustos y da lo que le sobra. Y aquí no estamos hablando de los diezmos, esto no es acerca de los diezmos. Yo no estoy diciendo que diezme más a la iglesia, ni que, y está de más decirles que yo no recibo proporcionalmente a los diezmos, creo que ya hemos hablado acerca de eso, ¿no? Ni yo trabajo en las ofrendas. Estoy hablando, Pablo está hablando aquí de ofrendas voluntarias que se llevaron a Macedonia. O sea, no se las quedó el pastor tampoco, de Corinto. Y debemos entonces cuestionarnos qué tan aprensivos somos con lo que tenemos para dar cuando se trata de dar. ¿Damos lo que nos sobra? ¿Damos lo justo o damos más allá de nuestras fuerzas? Yo estoy tan sorprendido como ustedes. Yo siempre pensé que cuando uno daba, cuando uno ayudaba, debía ser prudente. Pero Pablo aquí nos llama a siempre dar la milla extra cuando se trata de ayudar. Yo me puedo apretar un poco para colaborar. Yo me puedo quitar unos gustos para apoyar al necesitado. Esto es dar más allá de nuestras fuerzas. Esto nos conviene. Lucas 21, 21. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Una pausa para ponernos en contexto. Los ricos hacían sencillo su dinero y los ponían en bolsas y las llevaban al arca y las echaban. Y eran unas monedas que sonaban mucho, el arca sonaba mucho. ¿Y para qué creen que era? Para que escucharan, ¿no? Y vaciaban la bolsa y se llenaban las arcas. Versículo 3. Y dijo, versículo 2, vio también a una viuda muy pobre que echaba 2 blancas, las 2 monedas más pequeñas que había en ese tiempo. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo su sustento. Con estos ejemplos que tenemos en la Biblia, nos damos cuenta que la teología de la prosperidad no siempre está allá. Todos tenemos una cuota de teología de la prosperidad. Porque aquí hay 2 tipos de personas, solo 2 tipos. No hay términos medios. Aquí están los que dan todo o los que no dan todo. Solo esos cristianos existen. Los del equipo de la viuda son los cristianos de acuerdo con Cristo y los que son como el equipo de los ricos son los cristianos de la prosperidad. Quiero hacer la salvedad que no me refiero necesariamente a dinero. Hasta acá no nos hemos referido principalmente a dinero. ¿Qué tal nuestro tiempo, nuestra inteligencia, nuestras fuerzas, nuestra atención y todo lo que es nuestro, o mejor dicho, todo lo que creemos que es nuestro? ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Es para Dios o para mí y para mi prójimo, o es para mí mismo y para todo lo mío? Meditemos en eso. Y quiero aprovechar a felicitar a los hermanos que han entrado al seminario. Yo me puse a pensar todo el tiempo que se necesita, porque los veo conectados. Yo espero que tengan trabajos, pero yo creo que tienen trabajos. Y los veo conectados los martes de 6 a 8 y los miércoles de 8 a 9 y los jueves otra vez de 6 a 8
y los viernes van a sus comunidades de oración. Yo me pregunté, la verdad es que eso quiere compromiso. Y yo no estoy diciendo que todos vayan al seminario. Si ustedes desean, ahí está. Pero estoy diciendo que utilicen su tiempo para el Señor, su inteligencia y todo lo que tienen para el Señor. Cada quien sabe qué hace con lo que tiene. Pero ya hemos visto hasta el cansancio que el reino de Dios que se aproxima es el evangelio de Cristo, que es predicado, enseñado, aconsejado, orado, intercedido, suplicado. Es la lectura, la meditación, el estudio, la adoración, las ofrendas, la ayuda evangélica al necesitado, hospedar ángeles, visitar a los presos, recoger a los extranjeros, vestir a los desnudos, asistir a los enfermos, alimentar a los hambrientos. Ese es el cristianismo del reino de Dios. Según Mateo capítulo 25, a quienes hagan todas estas cosas, el Señor al final de los tiempos le dirán: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué le van a decir a estos cristianos? Señor, ¿por qué? Y nuestro Señor les dirá: porque estuve preso y me visitaste. Fui extranjero y me recogiste. Estuve desnudo y me vestiste. Enfermo y me fuiste a visitar. Hambriento y me alimentaste. Señor, pero ¿cuándo te vimos desnudo, hambriento, extranjero? Por cuanto se lo hiciste a ellos, a mí me lo hiciste. Y a los que nunca hicieron eso, Señor, ¿cuándo te vimos así? Por cuanto no se lo hiciste a ellos. Vean lo que le dice el Señor: apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Dígame si esto no requiere dar más allá de las fuerzas. Por esta razón, si pudiera darles 5 consejos acerca de cómo cultivar el fruto espiritual de la bondad, serían: no seas indiferente ante la necesidad humana. Utiliza tus propias dificultades, restituye al agraviado, cuida a los huérfanos y a la viuda, den más allá de sus fuerzas. Porque el fruto del Espíritu es bondad. Oremos. Señor, a la luz de estos pasajes, probablemente nuestro cristianismo es demasiado laxo, demasiado débil. A la luz de estos pasajes, Señor, probablemente tenemos mucho, te debemos mucho, Señor, porque tú has sido muy bueno con nosotros y nos has dado mucho. Nos has dado bienes, riquezas, nos has dado salud, nos has dado bienestar y nos has dado salvación, adopción y la promesa de la redención final. Así que, Señor, no tenemos excusa para no cultivar en nosotros el fruto de la bondad. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros bote ese sistema de la teología de la prosperidad en su cabeza y se comprometa verdaderamente con tu reino. Porque solamente así seremos llamados hijos de Dios. Señor, que en el final de los tiempos te preguntemos, Señor, cuando te dimos de comer, te recogimos como extranjero, cuando te visitamos, cuando te vestimos, y tú lo tengas contabilizado, Señor, de todas aquellas ocasiones que dimos más allá de nuestras fuerzas, que vivimos este cristianismo de primaria, Señor, para que cada uno de nosotros se comprometa con su prójimo, con el extraño, con el débil,
con sus hermanos también, Señor, con su propia familia. Ayúdanos a dejar de vivir para nosotros mismos y vivir para ti. Y por cuanto tú estás en el cielo, Señor, vivir para otros. Porque aquí estás tú, Señor. Allí estás tú. Ayúdanos, Señor, a ser bondadosos, misericordiosos. Ayúdanos, Señor, a hacer justicia, a hacer el bien de forma general. Que las pruebas de nuestra vida no sean monedas echadas en saco roto, sino de la consolación que tú nos diste podamos tomar riquezas para consolar a otros, Señor. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a tener nuestros ojos más abiertos, a ver a las personas que se encuentran tiradas en el camino, ya sea literal o de forma figurada, Señor, aquellos que te necesitan. Y aunque no les conozcamos ni les volvamos a ver, Señor, poder comprometernos con su bien. Ayúdanos, Señor, a también cuidar de aquellos dos grupos específicos que hay en tu palabra, los huérfanos y las viudas. Pon en los corazones de nuestros hermanos el deseo de cuidar a quienes necesitan, de ser padre de aquellos que no lo tienen, porque tú eres padre para nosotros. Ayúdanos también a cuidar de las viudas, a proveer para sus necesidades, a atenderlas, Señor, según lo necesiten, porque tú eres esposo también para nosotros. Y por último, Señor, ayúdanos a invertir todo lo que tenemos en el reino de Cristo, porque no nos llevaremos nada, porque todo lo que tenemos perecerá, está destinado a ser comido por la polilla, pero las riquezas espirituales las tendremos para siempre. Así que ayúdanos a invertir, a hacer inversiones en este reino espiritual. Confronta nuestra vida, Señor, pero ayúdanos a mantenernos también con el mismo compromiso con el que hoy nos has llamado. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.